Bueno, como les dije, miles de estudiantes van a volver a las aulas este 8 de febrero bajo un modelo combinado que incluye clases presenciales, o sea, en la escuela, y otras a distancia. Este anuncio ha despertado una gran cantidad de opiniones, un sinfín de dudas, preocupaciones, dado que estamos en un momento muy complicado de la pandemia, y estoy seguro que usted que está en casa tiene muchas de esas dudas respecto al tema. Por eso quisimos abrir un espacio con la ministra de Educación, Giselle Cruz, a quien le agradecemos que esté con nosotros vía Zoom. Vamos a hacer conexión con ella de una vez. Recordarles, ahí está la ministra. Un placer, doña Giselle. Igualmente, muy buenos días, Randall, y para toda la audiencia de buen día. Gracias. Bueno, quiero aprovechar al máximo el tiempo que tenemos con usted. Y la primera pregunta, doña Giselle, es de punto de partida: ¿por qué se decidió optar por un retorno ciertamente controlado y con algunas condiciones y muchas restricciones, pero retorno a las aulas al fin? ¿Cómo es que ustedes justifican desde el Ministerio de Educación el regreso en un momento en el que la pandemia está pegándonos tan duro? Sí, don Randall, mire, venimos preparándonos desde el año pasado, de que cerramos la presencialidad en los cursos, en el curso lectivo del 2020, empezamos a analizar cuáles eran las posibilidades, a prepararnos no solo con los protocolos, sino con unas mesas de trabajo a través de lo que hemos denominado la estrategia Regresar, trabajando permanentemente con el Ministerio de Salud y también valorando, haciendo ese balance entre la posibilidad del retorno y que los estudiantes permanecieran en sus casas. Realmente la presencialidad es una necesidad, es impostergable. Nuestros estudiantes estuvieron el año pasado en sus casas recibiendo una educación a distancia, donde los padres de familia asumen el rol del educador, para lo cual no están preparados, no son educadores, y ese retorno a la presencialidad se requiere para que nuestros estudiantes vuelvan otra vez a poder tener la oportunidad de los procesos de convivencia en el centro educativo, el desarrollo de habilidades sociales y también por la salud mental. Realmente hemos ido valorando también las experiencias en otros países, cómo se ha comportado, y hay estudios suficientes también y un mayor conocimiento del comportamiento de la pandemia, cómo afecta también a personas menores de 0 a 19 años. En fin, hay condiciones diferentes que lo que teníamos el año pasado. Y también se ha valorado desde, no solo desde el Ministerio de Educación Pública, sino también desde el Ministerio de Salud, de otras instancias a nivel nacional y a nivel internacional, de la necesidad de ese retorno a la presencialidad, como hemos dicho, un retorno muy monitoreado, muy seguro, que no depende solo del estudiante, no depende solo del docente, depende del país en general, depende de las familias y de la aplicación a los protocolos. Los protocolos los venimos también, ese es un aprendizaje que tenemos desde el año pasado, y ese aprendizaje de la aplicación de protocolos, llevarlos al centro educativo. Doña Giselle, hay que decir que ustedes también le dieron la posibilidad a los papás de decidir si quieren que sus hijos vayan a las aulas, si quieren que vayan parcialmente a las aulas o si quieren que estén totalmente virtual desde la casa. Es muy importante aclararlo, don Randall, porque la modalidad es una modalidad combinada, donde se evoca la presencialidad de los estudiantes algunos días a la semana, depende de la organización del centro educativo, como lo hemos dicho, de las condiciones del centro educativo, de la matrícula, porque hay que respetar las condiciones sanitarias, como el aforo. Entonces esto nos lleva a hacer un ejercicio de un horario diferenciado para cada centro educativo de acuerdo a este contexto. Esa educación combinada es en un diseño didáctico que le ofrecemos a los docentes, pueda explicarle a sus estudiantes en el aula, y ese estudiante se lleva un trabajo para la casa. Exactamente. Y el que no va a la presencialidad, ese trabajo tendría que hacerlo desde la casa. ¿Nos vamos a apoyar en las plataformas virtuales? Sí, pero como un apoyo, ya no como la razón de ser de la educación a distancia. Recordemos que no todos los estudiantes lamentablemente tienen posibilidad de conectividad ni de dispositivos en sus hogares. Entonces, esta educación combinada es lo que hace esa combinación de la presencialidad con la educación a distancia, donde el formato, por decirlo de alguna manera, el elemento, el componente didáctico permite este ejercicio de presencialidad, distancia, presencialidad, distancia. Muy bien. Doña Giselle, nosotros hicimos el ejercicio de preguntarle o pedirle a algunas padres de familia que nos encontramos
sus inquietudes. Y tenemos 3 preguntas grabadas en video. Le voy a presentar la primera para que la escuche y le podamos contestar a este padre de familia o a esta madre de familia. Me imagino yo que además es la pregunta que muchos otros se hacen. Adelante. Hola, mi consulta es, mi hija va a recibir clases 100% virtuales. En ese caso, ¿ella va a recibir clases al mismo tiempo que sus compañeros en clase presencial o se van a dividir los grupos? ¿Pudo escucharle, doña Giselle, claramente? Sí, señor, Ok, perfectamente. adelante. Y un saludo al señor padre de familia y que está interesado en la forma en que va a aprender su hija o su hijo. En realidad, esta educación combinada, la posibilidad es el retorno a la presencialidad. Si la familia decide que no regrese el estudiante a la presencialidad por alguna razón, entonces el padre de familia sí tiene que buscar la posibilidad de que se desarrolle esa educación a distancia desde la casa. O sea, sigue esa responsabilidad bajo los padres. ¿Qué hace el docente? El docente envía los materiales y el estudiante, si hay una posibilidad de conectarse del centro educativo, pues lo pueden hacer los docentes. Por eso hemos tenido que dar disposiciones pedagógicas flexibles para que se acomoden a las necesidades del centro educativo, de los estudiantes y la posibilidad que tienen los docentes. Entonces, si hay posibilidad de conectarse, no dudo que los docentes lo van a hacer. Pero la guía le permite al estudiante también desarrollar esos contenidos en la casa, no de la misma manera, porque ya sabemos que la escuela tiene las posibilidades de un desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de los contenidos, la convivencia. O sea, hay unos elementos importantes y por eso la presencialidad. Pero ahí tendrían que los profesores, junto con sus estudiantes, tomar algunas disposiciones en ese sentido, y no podemos dar una sola receta para todos los centros educativos, porque todos los centros educativos no están en las mismas condiciones, ni todos los estudiantes. Entonces, por eso, el plan de apertura a la presencialidad le corresponde elaborarlo al director del centro educativo, que es el líder, que es el responsable del centro educativo, con su equipo docente, valorando todas esas condiciones. Ministra, a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y una gran preocupación que yo he encontrado que tienen los padres es cómo van a controlar el comportamiento de los niños, ¿verdad? Tomando en cuenta que son justamente eso, niños, y que se les olvida cosas, y que el distanciamiento, y que la mascarilla, y que no compartir cosas. ¿Cómo se va a controlar, por ejemplo, que el comportamiento de los estudiantes en la clase y fuera de ella, porque algunos dicen que el problema es el recreo, no tanto la clase, ¿verdad?, como tal, no sea de riesgo, digamos? Bueno, nosotros con la propuesta de retorno a la presencialidad y con los protocolos, lo que estamos haciendo es una propuesta con un retorno seguro y paulatino, y esto significa que hay riesgo como todo en la vida. ¿Cómo minimizamos el riesgo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que emprender para minimizar ese riesgo? Entonces ahí están estipulados en los protocolos las acciones si sale un caso de COVID por un profesor o por un estudiante, ¿qué hacer? Pero con respecto al comportamiento de los estudiantes, el comportamiento de los estudiantes se basa en una disciplina que la misma institución, que el mismo profesor ejerce en el centro educativo. Y también así como los hijos e hijas se comportan y hacen la aplicación de los protocolos cuando salimos de la casa, es trasladar ese protocolo ahí. Las disposiciones tienen que atender a los estudiantes, las dan los docentes, igual que en una situación ordinaria. ¿Qué sucede? Que claro, cambiaron las condiciones. Al cambiar las condiciones, esas condiciones se trasladan también al aula. Entonces es un tema de disciplina que también los padres de familia pueden colaborar muchísimo desde ya, diciéndoles a los estudiantes, a sus hijos, a sus hijas, cuál es la forma en que tenemos que comportarnos en el centro educativo. Igual como hemos aprendido a hacer fila, a distanciarnos al ingreso de cualquier local comercial o de cualquier situación, el distanciamiento, esos elementos son los nuevos. Y yo no dudo, también hay que confiar. Los estudiantes, los niños, niñas y a veces y adolescentes muchas veces nos dan lecciones a los adultos, ¿verdad?, en términos de algunos componentes, como en este caso específico de la disciplina. ¿Es una situación compleja? Sí, sí lo es. ¿Que es una situación nueva? Sí. Por eso hemos dicho, bueno, estas 3 semanas de febrero vamos a abrir los centros educativos, van a ir los estudiantes
estudiantes que disponga el centro educativo, atendiendo el aforo, atendiendo el distanciamiento, y en ese proceso vamos a ir aprendiendo también y valorando cómo se comportan la aplicación de los protocolos y haciendo los esfuerzos necesarios desde todo el centro educativo, como hemos hecho la ciudadanía también, para ir aprendiendo esta aplicación de protocolos. Muy bien. Ministra, hay otra pregunta justamente que va dirigida a esto último que estamos conversando. Buenos días. Mi consulta es, ¿cómo controlarán que tanto los niños como los adolescentes no se mezclen en los recreos? Muy puntual la pregunta de la señora. Sí, en el protocolo está establecido que salen por grupos. ¿Qué significa esto? Que un séptimo, por ejemplo, en colegio, un séptimo 1 sale al recreo, retorna al aula y sale otro grupo. Si el centro educativo tiene varios espacios donde cada grupo esté distanciado, entonces puede hacerlo. Pero por eso es importante que, valorando esas condiciones del centro educativo, se determine cuál van a ser la posibilidad de esos recreos. Cada 45 minutos sale un grupo, ingresa, sale otro grupo y así retorna a la clase, de manera que no haya la menor posibilidad de combinación entre grupos, para mantener ese grupo distanciado con sus propios compañeros. Muy bien. Vea, estoy revisando algunas preguntas de las muchas que ya nos están haciendo en Facebook. Por ejemplo, Daniela Aguilar, ministra, quiere saber si los niños de primer grado van a ir a clases presenciales. Sí, señor, todos los estudiantes que están en el sistema educativo matriculados deben tener la posibilidad de la presencialidad, igual por supuesto que los de primer grado. Recuerden que es una etapa muy importante, el aprender a leer y escribir, que hace la diferencia a un estudiante que inicia la escuela. Yo creo que es importante también, don Randall, hacer un llamado a las familias. Los protocolos están en nuestro sitio web, le mandamos un correo electrónico a todos los estudiantes. Tenemos más de 1 millón de estudiantes con correo electrónico. Ahí se enviaron los protocolos y se enviaron también los documentos que hemos venido desarrollando en una campaña de comunicación que se determina: yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. En esta campaña de comunicación se elaboró un manual que se llama Manual para el Retorno Seguro y Responsable a los Centros Educativos en el 2021, que también ha sido enviado a todos los docentes y a todos los estudiantes a través del correo electrónico, pero también están en los sitios web del Ministerio de Educación Pública, donde se puede accesar y revisarlos. Tenemos esa campaña también permanente en diferentes medios de comunicación para informar a la ciudadanía sobre ese retorno seguro y paulatino. Ministra, hay dos preguntas aquí de dos personas diferentes que van por el mismo lado. Marcelo Rojas, quisiera saber qué pasará con los docentes que tienen factores de riesgo. Se ha hablado mucho de los estudiantes, pero no de los docentes y del personal administrativo. Y María del Mar Gutiérrez, ¿quién se va a hacer responsable por los docentes y administrativos de alto riesgo ante un eventual contagio? Bueno, hemos dicho que con cualquier otra situación de factores de salud, los docentes, como en otras ocasiones, presentarán una incapacidad. El ministerio tiene que tomar decisiones con respecto a esas incapacidades para poder tener la posibilidad de que asista otro profesor al curso a atender esa población, pero eso es exactamente igual que el comportamiento en cualquier otra situación de salud de una persona funcionaria. En este caso, de un docente, un funcionario público, tiene que presentar los documentos que están establecidos para efectos de justificar su ausencia en el centro educativo. Erika dice, a mí me gustaría saber cómo van a entrar las clases presenciales. Me imagino que cuál es el orden que tendrán, ya que dicen que no ingresarán todos al mismo tiempo. También quiero saber si al final se decidió usar o no usar uniforme. El tema de los uniformes yo lo tenía para preguntárselo puntualmente, pero podemos adelantarlo. Y otra pregunta con respecto a los padres que tienen que ir a dejar a sus hijos y no van a poder por la restricción vehicular. ¿Qué pasa en esos casos? Vamos a empezar por la última, don Randall. El tema de la restricción vehicular. La restricción vehicular se aplica desde hace casi años. Los padres de familia se han ajustado a la restricción vehicular y ese no es un elemento que hemos considerado como una limitación para el ingreso al curso lectivo, porque eso es una disposición que venía. Nuestros centros educativos no van a estar abiertos los fines de semana, donde es que se ha puesto una rigurosidad en términos de los fines de semana. Con el tema de ¿me recuerda la otra pregunta, por favor, don Randall? Sí, era, ¿cómo van a entrar las clases presenciales? Sí. Si no van a entrar todos al mismo tiempo. Y lo otro es el tema de los uniformes. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el año pasado compré el uniforme, que esa es la gran preocupación, mi hijo no lo usó porque prácticamente no hubo lecciones, si este año estoy obligado a volverlo a comprar?
No, para nada. En primer lugar, no hemos hecho cambios de uniformes. Hemos dicho también que el caso de una familia que no pueda tener el estudiante el uniforme completo, hay un margen de tiempo para que puedan adquirir esos uniformes y en eso tenemos que ser flexibles. Y parte de lo que nos ha enseñado esta pandemia es esa flexibilidad, no solo con los uniformes, también con las listas de útiles que sean muy acotadas a las necesidades que vamos a tener en esta modalidad combinada este primer semestre, porque vamos a ir haciendo valoraciones conforme se comporte la pandemia, ver si podemos cambiar un poco para el segundo semestre. Entonces eso es importante también. Con respecto a los niveles que ingresan, hemos dicho, ingresan primero, en los primeros días a partir del 8 de febrero, los niveles mayores de un centro educativo. Doy un ejemplo. En una escuela ingresarían sexto grado y quinto grado, si es posible, de acuerdo al aforo, o solamente el sexto grado. Los próximos días entrarían los niveles que siguen, cuarto, tercero, hasta llegar al primer grado. Si es un kinder que solo atiende población de kinder, ingresa primero el materno, el transición, que son los mayores, los de 5 años, y luego entrarían los de materno, que son los estudiantes que tienen 4 años. Entonces, en ese sentido, el centro educativo se organiza y hemos dicho, bueno, puede organizarse 4 días presenciales y 1 a distancia, o 3 días presenciales, 2 a distancia, o 2 presenciales y 3 a distancia. ¿Por qué así? Porque son más de 4.000 centros educativos con matrícula, algunos de 10 estudiantes, otros hasta de 2.000 estudiantes. Entonces, esto significa que de acuerdo a esas condiciones de infraestructura y de aforo que pueda tener el centro educativo, el director hace esos horarios. Imagínense que una escuela unidocente que tiene 10 estudiantes y tiene 2 aulas, perfectamente puede ir todos los días porque le da el espacio físico del aula para que puedan ir todos los estudiantes. Entonces, por eso hemos hecho esa diferenciación y le hemos dicho a cada director de cada centro educativo, como está establecido en los lineamientos de salud y en las disposiciones pedagógicas que enviamos por correo masivo también a todos los funcionarios del ministerio, los hemos enviado 2 veces por aquello de que no tengan alguna posibilidad de que el correo no abrió o lo que fuese, pero en el correo oficial del Ministerio de Educación Pública y en la página web están esas disposiciones. Y para poder hacer el plan de apertura, le hemos entregado también a la población docente una guía, de manera que vaya pudiendo valorar cada uno de los ítems que tiene que ir completando para poder hacer ese plan de apertura. Tenemos 3 semanas en febrero para poder familiarizarnos con ese ingreso, la aplicación de los protocolos, ir valorando. Hemos también, por supuesto que van a estar atentas todas las áreas rectoras de salud en cada región. Le hemos pedido apoyo también a los alcaldes y las alcaldesas. Nos están apoyando específicamente en distribución de suministros sanitarios. También lo que les hablaba de la campaña, el manual va a ser enviado para que se imprima y se peguen todos los afiches en los centros educativos, de manera que podamos tener esa información como la tenemos en otros establecimientos. Ministra, me voy a devolver un momentito al tema de los uniformes, porque es que estoy revisando y hay un montón de dudas con respecto a que si el ministerio lo va a exigir o no lo va a exigir, tomando en cuenta que la crisis nos ha golpeado a todos, yo diría, ¿verdad? Y que hay muchos padres de familia con reducción de jornada, que perdieron su trabajo y que este año no van a poder comprar uniformes. Repítale claramente a la gente cuál es el tema, en dónde está el asunto con los uniformes y cuál es la determinación que ha tomado el ministerio. Bueno, si yo tengo las condiciones como familia, condiciones económicas para que el estudiante tenga el uniforme completo, pues hago el sacrificio, hago el esfuerzo para que vaya con el uniforme completo. Si por alguna razón, que usted ya mencionó, don Randall, no puedo comprar los uniformes, el estudiante puede ir con la camisa particular mientras hay la posibilidad de comprar ese uniforme. Entonces, en este sentido, no es un requisito o una justificación para no ir a clases. O sea, es un tema también de atender la situación económica de las familias y las posibilidades que tienen las familias. Ni por no tener un uniforme completo no es que el estudiante le vamos a rebajar puntos, vamos a dar la oportunidad y el tiempo necesario para que la familia se acomode y pueda el estudiante en algún momento tener un uniforme completo. Siempre hay organizaciones que ayudan a las familias también para la compra de uniformes. Las juntas de educación son juntas que también cuando tienen las posibilidades de recursos también ayudan y se organizan también en los centros educativos. He visto también cómo en otros momentos los directores de los centros educativos les piden a
las familias que aquellos uniformes que ya no están usando sus hijos los lleven al centro educativo, los tienen empacados y también ayudan a otras familias. O sea, el pueblo costarricense siempre ha sido un pueblo solidario y en educación creo que también es mucho más solidario. Siempre apoyamos a los estudiantes con cuadernos, con uniformes. Entonces esa también tiene que ser la tónica de este año. Pero no puede ser una condición de que un estudiante, porque no tenga el uniforme completo, no pueda retornar a la presencialidad. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, ministra. Georgie Araya, si un estudiante da positivo en el aula, sus familiares también quedarán automáticamente en cuarentena. Y si esto sucede 2 o más veces al mes, a los padres de familia también nos afecta en lo laboral. ¿Qué medidas está tomando el MEP en ese sentido? Bueno, el protocolo es clarísimo, igual que el protocolo en este momento, si sale un caso positivo, se aísla al estudiante, se toman las disposiciones con las familias, en este caso los días que tenga depende del nivel de relación con la familia y con el resto de sus compañeros, pero eso está también establecido en los protocolos, hay que activarlos y decir, bueno, ¿qué tiene el Ministerio de Salud establecido en un caso como estos? Es exactamente lo mismo. En la oficina, cuando sale alguien con una situación positiva y usted tiene una relación directa, entonces usted también tiene un proceso de aislamiento de varios días, depende del caso. Y también después se le hace la prueba y usted sabe, bueno, bien hay una serie de procedimientos, los procedimientos que se aplican son los mismos. Ok, Anaís Rosales, quiero saber si antes de que las clases comiencen se va a tener alguna reunión en la escuela para dar la información que usted está brindándole al país y para que los padres puedan conocer, por ejemplo, a la maestra y saber qué grupo les tocará, ya que estamos por comenzar. Y por lo menos en el caso de doña Anaís, que está planteando la pregunta, dice que no ha habido ningún acercamiento. Bueno, primero hay que recordar que los centros educativos y los directores empiezan ya a abrir sus centros educativos estos días, los próximos días, estaban en el periodo de vacaciones, la información también está en los sitios web, pueden irla leyendo ya, pueden revisar los correos de sus estudiantes, de sus hijos, o hijas, para ver si la información está ahí. En fin, toda esta información pueden irla revisando desde ya. Los centros educativos se organizarán para informar a los padres de familia sobre el horario, esas condiciones, la forma en que van a hacer las reuniones. Por ejemplo, yo conozco situaciones de centros educativos que hacen reuniones virtuales, entonces si se puede hacer la reunión virtual, si se puede, si es que la docente o es una llamada telefónica, o sea, lo han hecho de 1000 formas los docentes en el 2020 y esas 1000 formas están registradas en la información que que ellos mismos nos han suministrado cuando les preguntamos de qué manera se está comunicando el estudiante con el centro educativo. Nos han dicho, bueno, lo hemos hecho a través de WhatsApp, lo hemos hecho a través de las plataformas. Yo participé el año pasado en varias reuniones que hacían los directores de los centros educativos con familias o con sus mismos profesores. Entonces es muy particular del centro educativo la posibilidad de esa organización y de esa información. Lo que sí tienen que hacer los directores de los centros educativos es que a la brevedad, conforme tengan el horario, puedan informar a las familias de ese horario y cuáles días van a ir sus hijos y cuál es también el tiempo que van a estar en el centro educativo. Esto porque las familias tienen que organizarse. Claro. Ministra, metámonos al tema del uso de la mascarilla. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser obligatoria durante todo el tiempo que el niño esté en el centro educativo? La obligatoriedad de la mascarilla mientras haya contacto con el resto, si está en el centro educativo a mayores de 6 años, eso es lo que estipuló el Ministerio de Salud, va a ser obligatoria mientras esté en el centro educativo, como es obligatoria ahora cuando estamos en el centro de trabajo, cuando estamos en relación con otras personas, eso ya está establecido. Y para eso también hemos hecho un esfuerzo país con la Comisión Nacional de Emergencias para proveer de mascarillas a la población estudiantil más vulnerable y estamos en un proceso de compra de esas mascarillas a través de la Comisión Nacional de Emergencias, también para ayudarle a las familias y a los centros educativos con dotarlos de mascarillas para en caso particular una situación que se suscite, que no sea también una condición que no le permita al estudiante ir al centro educativo. Pero es obligatoria porque así lo tiene dispuesto el Ministerio de Salud. Mientras estemos en contacto con otras personas o cerca de otras personas, usamos la mascarilla. Muy bien. Vea, le voy a leer esta pregunta tal cual. De Natalia Herrera.
Mi hijo es asmático, señora ministra. Vivo con una adulta mayor de riesgo que tiene muchas enfermedades crónicas. ¿Usted ha pensado en el riesgo al que se exponen estos niños y sus familias en estos casos? Bueno, en este caso particular, la señora tiene que hacer la valoración con los médicos, tanto de los adultos mayores como del niño, para que puedan tomar el médico, decirle que si es conveniente o no, que se acerque a la presencialidad. Son casos particulares, igual que las personas con factores de riesgo. Si todo eso hay que irlo valorando como se valora en cualquier otra situación. Muy bien. Ministra, también tenemos varias gente que nos ha llamado por el número de WhatsApp y que nos ha mandado sus preguntas, pero le voy a pedir a Jorge, eso es interno, no se preocupe usted. La número 1 no, vayamos a partir de la 2, Jorge, sí, y ahí me avisas cuando la tengas lista. Carolina Víquez, ¿qué va a pasar con las clases de educación musical, donde los niños tienen que cantar, ejecutar instrumentos como la flauta? Bueno, las clases de educación musical, igual que las clases de educación física, tienen que ajustarse a esta nueva realidad. No se permite la interacción entre estudiantes. Por supuesto, igual que hay disposiciones en este momento para el canto, para la ejecución de instrumentos, los hay para la clase de educación musical y para las clases de educación física. O sea, tenemos que atender, las disposiciones sanitarias son las que marcan la pauta para poder resolver y atender las disposiciones pedagógicas. Marisela Chavarría, ministra, ¿qué plan tienen para los niños especiales? Ya que en el caso de ellos, lo que más necesitan son terapias y el año pasado lo único que hacían era dejarles tareas de pintar y recortar. ¿Qué se decidió este año para ellos? Estas son parte de las limitaciones, ¿verdad?, que tiene la educación a distancia. No todo les llega de la misma forma, ni se puede atender de la forma que tiene que ser, porque así está dispuestos los cursos lectivos en el mundo, ¿verdad?, con la presencialidad. Y en este sentido hemos entregado también diferentes disposiciones para la aplicación de los estudiantes con alguna necesidad educativa especial. Igual, por ejemplo, todo el tema del manual de retorno, toda la campaña es una campaña accesible para la población, personas con discapacidad. En este sentido también los servicios de apoyo tienen disposiciones específicas. Las maestras el año pasado recibieron también esos lineamientos y ahora también están esos lineamientos para la aplicación en una posibilidad de retorno a la presencialidad de la población que se valore que puede retornar a la presencialidad. Recordemos que hay que valorar cada caso y el padre de familia toma la decisión y en caso de que haya una condición de salud la toma con el médico respectivo de su hija o adolescente. Muy bien. Aquí está una de las preguntas que le mandan a través del WhatsApp, ministra. Buenos días. Mi hija me hace muchas preguntas. Va para primer colegio y ella me dice, ella va a viajar algunos días en bus. Entonces ella me dice, mami, ¿cómo es esto de al revés? En la fila la gente le pone 1,80 m, pero cuando uno se monta al bus, la persona se sienta a la par de uno. Entonces, y a veces los buses ni siquiera los revisan ni los supervisan. Los primeros meses sí, pero ahora no. Entonces, es lo que más me preocupa es eso, la gente que viaja en los buses y los CEO de los buses. Gracias. Bueno, yo no le entendí nada. ¿Usted logró captar? No, señora. No, qué pena ¿verdad? para la señora. Vean, por favor, cuando nos manden los videos, procuren que haya silencio en el lugar donde están y si es posible quitarse la mascarilla, porque uno por lo menos por el movimiento de la boca algo le interpreta. Yo no le entendí nada. Revisen a los compañeros de adentro si hay muchas así, porque no. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que preguntó? Ella pregunta si la hija dice que afuera al esperar el bus los obligan a hacer una fila con distanciamiento, pero al ingresar a la microbús los sientan uno junto al otro. Entonces hacen distanciamiento en la fila afuera, pero dentro del bus todos van juntos. Sí. Ok, que la pregunta me está diciendo Nancy, ministra, no sé si la pudo escuchar, que afuera del bus les piden mantener el distanciamiento, pero que cuando ingresan al bus van pegaditos unos a la par de otros. Que ¿Cómo se va a controlar eso? Me imagino que la señora está hablando del servicio de transporte público. Sí, claro.
Ok, entonces sí, eso es una disposición, así está en el protocolo. Yo creo que es importante tomar en consideración, y nuevamente, como bien lo ha dicho el ministro de Salud de manera incansable, que cuando ingresamos al centro educativo, en este caso, tenemos que lavarnos las manos para poder, ¿verdad?, ingresar al centro educativo y tomar las disposiciones en la medida, pero eso es una disposición prácticamente de los protocolos que están establecidos para el transporte público. Igual hay protocolos para el transporte escolar. En ese sentido, recordemos que son una variedad de protocolos de acuerdo a cada actividad que se realiza para el ingreso de la presencialidad. Ok. Vamos a otro video. Esperamos tener mejor suerte en esta, ministra. Buen día, saludos desde Cartago. Mi consulta es la siguiente: ¿qué pasa con los niños que tienen enfermedades crónicas respiratorias o aquellos que viven con personas que padecen de alguna enfermedad o que tengan factores de riesgo? Gracias, buen día. Esa sí se entendió bien. ¿Qué pasa con los niños que tienen enfermedades cardiorrespiratorias? Igual, como lo ha dicho la directora del Hospital de Niños, los niños que están en condición de riesgo tienen que valorarlo con el médico si es posible la presencialidad o no. Ya es una cuestión meramente de salud, no del Ministerio de Educación Pública. Ok, perfecto. Había otra, ¿verdad, Jorge? Bueno, adelante. Señora ministra, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay que llevar algún dictamen médico o algún documento médico para que el hijo de uno reciba las clases virtuales? Mi hija es asmática muy crónica y a mí me da pavor mandarla a clases. Gracias. Ok, tal vez le reinterpreto un poquito la pregunta. Ella lo que quiere es saber si ella definitivamente no quiere que su hija vaya a clases presenciales, ¿qué tiene que hacer? Comunicarle al centro educativo que su hija va a hacer educación a distancia y, por supuesto, seguir apoyándola en la educación a distancia con los materiales que le va a enviar el centro educativo y retornarlos al centro educativo para que los docentes puedan hacer la valoración de ese material. Pero sí, ya también es responsabilidad del padre de familia de que ese proceso se siga dando en la casa. Perfecto. Hay otra pregunta más, doña Giselle. Buenos días, señora ministra Villarranda. Yo quería consultarle que, bueno, el año pasado mi hijo tuvo clases virtuales muy malas. Sinceramente, solo eran trabajos. Él los hizo todos, gracias a que yo le pude ayudar y en YouTube, por los hermanos le ayudaron. Pero lo que no me parece es si este año va a ser igual que el año pasado, que muchos estudiantes nunca hicieron ningún trabajo y aún así pasaron. O sea, mi hijo no va con buenas bases ni ningún estudiante. No sé si este año va a ser igual. Muchas gracias. Gracias a usted. Disculpe, don Randa, no se escuchó bien la pregunta de la señora. Sí, ella básicamente lo que tiene es una serie de dudas con respecto a la calidad de la educación que su hijo o su hija recibió el año pasado, porque dice que las clases no fueron bien completas, ¿verdad? Y entonces yo lo que le interpreto es que ella quiere saber si este año cómo va a garantizar el MEP que la calidad del curso lectivo. Bueno, en una situación de pandemia, las condiciones no pueden ser ordinarias ni en Costa Rica ni en el mundo. Se reduce la posibilidad de cantidad de lecciones, se reduce la posibilidad entonces de desarrollar cantidad de contenidos, o sea, se limita muchísimo todo este proceso educativo en Costa Rica, y reitero, y en el mundo. En eso estamos preocupados todos los ministros del mundo, todos los que hemos conversado en diferentes foros, hay que hacer un trabajo importante de nivelación de aprendizajes, y por eso la importancia de retornar a la presencialidad lo antes posible en las condiciones seguras. Ahora, las limitaciones que tenemos con respecto a la educación a distancia pasa también por la posibilidad de la conectividad, la posibilidad del dispositivo, porque nada más, imaginémonos, es una guía casi que autodidacta donde se le traslada al estudiante y tener la posibilidad de esa interacción, de evacuar dudas, de decir, no entendí cómo se hace esto, me pueden explicar, o que un padre
un compañero le explique, eso ya se ha perdido en toda esta educación a distancia. Entonces, la garantía de un servicio educativo tiene que irse dando conforme este proceso de presencialidad nos permita ir desarrollando diferentes estrategias que los docentes se han ido adaptando, y eso ha sido muy significativo, la posibilidad que han tenido los docentes para adaptarse a estas nuevas condiciones, y los estudiantes también y las familias también. Entonces, hacer los esfuerzos necesarios para que esos estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar la mayor cantidad de contenidos, porque sabemos que hay un rezago importante, no solo del 2020, sino también en algunos casos 2019 y los 3 meses de huelga del 2018. Es una generación que lamentablemente ha tenido todos estos rezagos, y por eso los esfuerzos que tenemos que hacer tan importantes para darle la posibilidad a nuestros estudiantes de que puedan ir nivelando sus aprendizajes. Muy bien. Ministra, ya para ir cerrando, vea, Ani Porras pregunta, ¿se puede decidir solo tener lecciones virtuales? Y Andreina Calderón, ¿puedo escoger que mi hijo solo tenga clases en línea? Bueno, esto es una posibilidad que hemos hablado anteriormente, de la posibilidad del centro educativo y de la posibilidad de organización del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor tiene la responsabilidad de tener el grupo presencial, van y vienen en educación a distancia, pero si hay posibilidad de conectarse, se conectarán. Pero la posibilidad que estamos dando de educación combinada es la presencialidad y poder hacer sus trabajos en la casa, que puede retornarle el trabajo a través de diferentes plataformas. Bueno, eso hay que coordinarlo con los centros educativos. No todos los centros educativos ni todos los estudiantes tienen esa posibilidad de condiciones. Por eso la particularidad y el contexto hace la diferencia para cada centro educativo y cada posibilidad que tenga el profesor, porque los profesores cumplen horarios a veces en diferentes centros educativos. Por ejemplo, la secundaria, un docente que está nombrado por 20 lecciones va a estar en las 20 lecciones atendiendo la presencialidad. Muy bien, y aquí hay una pregunta interesante de María Ramírez. Quiero saber si se seguirá utilizando la plataforma Teams para las clases virtuales. Bueno, la plataforma Teams queda abierta para las clases virtuales, para organizar el trabajo. Parte de las buenas prácticas que aprendimos y desarrollamos en esta pandemia fue el desarrollo de habilidades tecnológicas, los docentes incluidos en una plataforma. Esa es una manera que los directores pueden seguir organizando el trabajo y la comunicación en su centro educativo a través de la plataforma, pero también tienen que irse adecuando a esa posibilidad de educación combinada con la presencialidad. Muy bien. Hay muchas preguntas sobre las pruebas FARO. Ministra, ¿cómo se van a desarrollar? Bueno, hicimos los ajustes necesarios para hacer la aplicación de las pruebas FARO este año. Ese es un paso muy importante que tiene que dar el país. Son pruebas que se tienen que ir ajustando al modelo pedagógico que tiene PISA. Cuando nosotros quitamos el bachillerato y pusimos FARO, era que esas pruebas respondieran más al enfoque pedagógico que está establecido en nuestros programas de estudio y en la mediación pedagógica, y pudiesen tener también un enfoque en relación a las pruebas PISA, porque en su momento PISA mide unos aspectos y las pruebas de bachillerato medían otros. Entonces estamos en ese proceso de alineación, haciendo el esfuerzo todavía este año. Bueno, con los ajustes que hubo que hacer, todavía falta mucho por avanzar para que sean pruebas de esa calidad técnica, pero en eso estamos, y hemos hecho también muchos procesos. El año pasado aprovechamos para hacer los ajustes necesarios en estas pruebas y seguir trabajando en la mejora de la calidad técnica de estas pruebas. Doña Giselle, muchas gracias. A la orden, Randa, con muchísimo gusto. Gracias. Lamento los problemas de conectividad y que no nos dejaron escuchar claramente. No es lo mismo hacerlo virtual que hacerlo presencial, pero creo que hemos abordado... Eso es una buena lección para los padres de familia. Sabemos que las limitaciones de la tecnología, ¿verdad? Es cierto. Pero bueno, estas condiciones también se pueden ir mejorando. A la orden, y tal vez si nos hacen llegar las preguntas, podemos a través de nuestros compañeros poder atenderlo, hacerlo a las familias, devolvérselas a través de nuestras redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Éxito. Gracias, Randa. Buen día para ustedes. Igual.